¿Cómo les va? Sigo platicando con la diputada Marta Tagle, una mujer comprometida más que otra cosa con pues la defensa de los derechos de la mujer, que pues son los derechos humanos y son los derechos a que tenemos o debiéramos tener todo mundo derecho, pero en el caso de ustedes, diputada, buenas noches de nueva cuenta. Buenas noches, Carlos. Con gusto saludarles nuevamente. Gracias. Ustedes que son un poco más que los hombres en México, en lo que es la población de 126 millones y pico de habitantes, pues se la han pasado resistiendo todo tipo de ofensas. Yo mismo tengo una familia numerosa, tengo muchas mujeres en mi familia y algunas han sido ofendidas, agraviadas, pues por los canijos machos maleducados, y por eso estamos platicando. Ya anoche, diputada, platicamos lo que tiene que ver con las manifestaciones del lunes, pero ahí me quedan pendientes inquietudes como la que usted mencionó a propósito de las madres de niños que se atendían en las estancias infantiles y que ahora, ¿qué sabe usted cómo la están pasando? Porque les retiraron el subsidio federal. Sí, muy complicado el tema de las estancias infantiles, porque este programa de estancias infantiles justamente estaba dirigido a aquellas mujeres que no tienen seguridad social, que sucede con la mayoría de las mujeres. Es decir, las mujeres tienen que buscar empleos de carácter informal porque necesitan flexibilidad de horarios para poder cuidar a sus hijos, hijas, personas enfermas, adultos mayores. Entonces requieren tiempo. Y generalmente las mujeres se inscriben en trabajos que no tienen IMSS o no tienen ISSSTE. Y por lo tanto no tienen derecho a las guarderías. El programa que existía antes en Sedesol justamente era dirigido a esta población. Hablamos de las personas, de las mujeres trabajadoras del hogar, hablamos incluso de hombres, porque también habría hombres que podían llevar a sus hijos a estas guarderías, porque otras guarderías no reciben niñas y niños de hombres trabajadores, ¿no? Y de repente llega este gobierno con el pretexto de que no va a financiar a las guarderías porque cree que son de organizaciones, porque inventa que hay niños que no existen cuando no es verdad, o cuando incluso pudo haber casos que pudo haber identificado, pero que hasta el momento nunca los han presentado, y atacar eso. ¿Qué es lo que sucede ahora con esas niñas y niños? Y además en medio de la pandemia, en una situación en la que, déjame decirte, Carlos, que las mujeres son las que al final de cuentas están sosteniendo las medidas que ha puesto el gobierno para atender la emergencia sanitaria. Porque el cuidado de las niñas y los niños en casa le toca a las mujeres, la educación a distancia le toca a las mujeres. Todas las personas que no está atendiendo el sistema de salud, ya sea por COVID o por otras enfermedades, se quedan en casa y lo tienen que atender las mujeres. Y a eso súmale que las mujeres que se dedicaban a vender comida fuera de su casa, que tenían un puesto, que vendían de casa en casa algunos productos, ya no lo pueden hacer y están viendo disminuidos sus ingresos. Y además no tienen estancias infantiles. Todo esto se ha venido a acumular solamente en las espaldas de las mujeres, sin que haya ningún programa, política pública, acción que atienda la situación que están viviendo justamente las mujeres en esta situación. Y en ese tema de las estancias infantiles, que se ocupan de niños en edades que van de los 2 a los 4 años, es la educación inicial, pues ahora esos niños están a expensas de lo que puedan hacer los padres, la madre, el padre, casi siempre solteros ellos, vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas, gente muy, muy amolada. Y los niños que han dejado de ir a las estancias, pues ahora, ¿dónde se la pasan? En la calle. Como si las calles de México fueran seguras, diputada. No, y además el tema de que no se pone por medio el interés superior de la niñez, ¿qué significa esto? O sea, lo que las estancias infantiles les daban en materia de educación temprana y también de alimentación, no lo pueden sustituir en las casas. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tuve oportunidad en algún tiempo de ir a Haití, antes incluso del gran terremoto que sacudió Haití,
y me pude dar cuenta, por ejemplo, de una habilidad que no tenían desarrollada las mujeres, porque fui a hablar con mujeres candidatas. El tema de que te pones en círculo y que te aprendes a pasar una estafeta, que nos lo enseñan a nosotros en el kinder, en la escuela, allá no lo tenían desarrollado, porque son habilidades de formarte, de pasarte la estafeta, que te desarrollan en la educación temprana, que te tienen que dar este tema de que te ponen a cantar, a brincar, la propia movilidad del cuerpo, todo eso es parte de la educación temprana. A trabajar en equipo, a cuidar tu salud, de las... A pegar, identificar las letras, todo esto debe de seguir dándose en escuelas y en estancias infantiles, y las mamás no tienen, además, con toda esta carga que te estoy diciendo por el tema de la emergencia sanitaria, no tienen ni tiempo ni oportunidad de hacerlo, y dejamos de vista el derecho que tienen las niñas y los niños a contar con este tipo de espacios, donde además también requieren para la socialización, pues convivir con otros niños y niñas de su edad. Y cuando en lugar de matar esos lugares, había que incrementarlos, porque ahí solo se atendía, y es mucha población, como a 330,000 niños, entiendo, niñas y niños. Por ejemplo, en el caso de las del IMSS, las listas de espera son enormes. O sea, yo lo digo incluso por experiencia propia. Yo tuve a mi hijo en una instancia subrogada del IMSS, tuve que esperar casi un año para obtener un espacio para que mi hijo estuviera en esa, y ya era un programa de subrogación, o sea, ya no era directamente del IMSS, pero aún así, porque están saturadas, porque no hay espacios suficientes para los niños y niñas de madres trabajadoras que sí tienen el IMSS, y eso que el acceso a esas guarderías es muy limitado, son muy pequeñas, y este programa de desarrollo social permitía abarcar a muchos más niños y niñas. Pero hay otro problema en agravio de las mujeres del que poco se habla, diputada, y pienso en lo que en muchas comunidades, sobre todo del sur-sureste, tiene que ver con, pues con el trato a la mujer en comunidades indígenas. A mí no me gusta el término de marcar a nadie como indígena, porque a mí nadie me dice mestizo, ni yo le digo criollo a nadie o indígena, pero bueno, son etnias en donde los usos y costumbres permiten, por ejemplo, la entrega de niñas de 12 o alrededor de 11, 12, 13 años para casarlas con quién sabe quién, a cambio de chivos o de puercos o de gallinas. Y en algunos lugares, por ejemplo en Chiapas, la mujer camina detrás del hombre y se refiere a él con la expresión mi señor. ¿Qué hacer con eso, diputada? Sin duda, si nosotros nos quejamos, las mujeres que vivimos en las zonas urbanas, de la realidad que vivimos, pues ni pensemos las que viven las mujeres en pueblos y comunidades indígenas y en todas las zonas rurales, que estamos hablando de una, por parte de la población, muy importante, y que efectivamente enfrentan situaciones de desigualdad mucho más grandes y de violencia ni se diga. Por ejemplo, en el tema del matrimonio infantil, existe ya una campaña que impulsó primero la ONU y que también en México lo llevamos a la legislación, de la prohibición del matrimonio infantil, porque justamente va pensado en esas niñas. Sin embargo, aunque prohíbas el matrimonio infantil, pues se va a seguir dando la práctica, y hace falta sin duda trabajar directamente con las comunidades para evitar que se siga dando este tema de la venta de las niñas a muy pequeñitas, que muchas veces es con fines de explotación laboral y también sexual, que se sigue dando. Y falta mucho trabajo por hacer con ellas, y para todo ello se requieren políticas públicas que implementen los gobiernos federal, locales y municipales, y por supuesto recursos para ello, para trabajar de cerca con las comunidades, para hablar acerca de los derechos, para incluso los hombres de las comunidades sepan que hay otras maneras de ser hombres y no machos, ¿no? Cómo transformarlos de machos en hombres que sepan y aprendan a reconocer los derechos y obligaciones que tienen. Creo que sirve el tema de Félix Salgado Macedonio para cerrar este par de conversaciones, que le agradezco desde luego, porque ayer de nueva cuenta fue respaldado
por el presidente de la República, como si este inexplicable senador para mí no tuviera denuncias específicas de mujeres abusadas por él, ofendidas por él, según la versión de ellas, y entiendo que lo lógico es darle crédito a las denuncias de mujeres agraviadas. ¿Qué piensa usted de esto? Porque se está en riesgo de que se convierta en el violador constitucional del Estado soberano de Guerrero. Es una calamidad porque desafortunadamente Félix Salgado pues no es el único, sin duda en muchos casos, pero hoy en día es el más emblemático de lo que representa además la impunidad en México. Simboliza cómo un hombre puede abusar de varias mujeres de manera reiterada sin ninguna consecuencia, y no solamente sin ninguna consecuencia, sino además ser aplaudido y premiado con una candidatura. Y eso manda una pésima señal, ¿no? Porque todos los esfuerzos que hacemos por la justicia, por los derechos, por combatir la violencia, se caen solamente con la imagen de Félix Salgado Macedonio, porque pues si él puede ser hasta gobernador, por supuesto yo puedo seguir haciendo lo que quiera con las mujeres. Esa es la parte terrible de lo que sucede, porque además incluso también ayer salió un análisis de México Evalúa sobre el tema de las violaciones en México, y reportan que el 97% de los casos de denuncias por violación no llegan a abrir carpetas de investigación. Y de las carpetas de investigación que se abren, solamente el 3% llegan a sentencias. Es decir, es un número tan mínimo de casos de abuso sexual que llegan a sentencia que lo común son casos Félix Salgado Macedonio. Es más, no necesita ser un político renombrado, puede ser muchos otros hombres más que estén en esa misma situación, pero sostener la candidatura de Félix Salgado Macedonio es hablar de la impunidad que hay en este país, de darle valor a la impunidad, y además creo que a estas alturas nadie tiene duda que es una candidatura que está sostenida por el propio presidente de la República y que es él el que prefiere darle impunidad a un hombre que hacerle justicia a las mujeres. Diputada, se acabó ya el tiempo del asalto a la razón. Le agradezco mucho estas dos conversaciones. Marta Tagle, feminista, mexicana, sin ironía, comprometida con las mejores causas. Gracias, diputada. Mucho gusto, Carlos. Muy buenas noches a todos. Y buenas noches.